sumérgete en la fascinante historia de Salomón, el rey cuya sabiduría inigualable y riqueza deslumbrante lo convirtieron en una figura legendaria en la historia bíblica. Desde sus inicios como heredero destinado a liderar Israel hasta su ascenso como uno de los monarcas más poderosos, la vida de Salomón está llena de lecciones sobre el poder, la fe y la fragilidad humana. A través de alianzas estratégicas, decisiones sabias y desafíos personales, descubriremos cómo este rey logró construir un reino próspero y un legado duradero, pero también cómo sus debilidades lo llevaron a una caída inevitable. Acompáñanos en este viaje narrativo que combina relatos históricos con análisis profundo, enriquecido con citas bíblicas que iluminan cada paso de su extraordinaria vida. La sabiduría y la ascensión de Salomón. Salomón, cuyo nombre significa pacífico y amigo de Dios, emergió en Jerusalén alrededor del año 990 a.C. como el hijo de David y Betsabé, una unión marcada por el pecado y la redención. La historia de Salomón comienza con el tumultuoso pasado de su padre, el rey David, cuya relación adúltera con Betsabé y la muerte de su primer hijo fueron vistos como un juicio divino por parte de Dios. Sin embargo, en medio del arrepentimiento y la misericordia divina, nació Salomón, destinado a ser una ofrenda de paz entre el cielo y la tierra. Desde joven, Salomón fue guiado por el profeta Natán, quien reconoció en él una chispa de sabiduría y grandeza. A través de enseñanzas profundas y revelaciones divinas, Natán preparó a Salomón para el trono, asegurando su legitimidad frente a posibles reclamos de hermanos mayores. A los 15 años, Salomón demostró una determinación inquebrantable al purgar cualquier amenaza a su reinado, eliminando a figuras clave como Joab y Adonías, consolidando así su poder. La visión estratégica de Salomón lo llevó a fortalecer el ejército de Israel y a forjar alianzas poderosas, como su unión con la hija del faraón de Egipto. Esta alianza no solo aseguró la paz entre ambas naciones, sino que también enriqueció culturalmente el reino de Israel, transformando su palacio en un mosaico de culturas y tradiciones diversas. Un punto de inflexión en la vida de Salomón ocurrió en una noche tranquila cuando, en un sueño revelador, Dios se le apareció y le ofreció cualquier deseo. Con humildad y sabiduría, Salomón pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo con justicia. Este pedido agradó a Dios, quien le otorgó una sabiduría sin igual, convirtiéndolo en un líder cuyo juicio se volvió legendario. Este don divino se reflejó en el famoso juicio de las dos mujeres que clamaban ser la madre de un mismo bebé, donde Salomón demostró una comprensión profunda de la naturaleza humana y la justicia divina. Además de su sabiduría, Salomón fue un constructor prodigioso. Inició la construcción del Templo de Jerusalén, una obra maestra de precisión y belleza, en alianza con Hiram, el rey de Tiro. Este templo, revestido de cedro y oro puro, se convirtió en un símbolo de la fe y la prosperidad de Israel. Paralelamente, construyó su majestuoso palacio, una estructura que reflejaba su poder y riqueza, consolidando a Israel como una potencia económica y cultural. La fama de Salomón trascendió fronteras, atrayendo a figuras notables como la reina de Saba, quien quedó asombrada por su sabiduría y riqueza. Sin embargo, a pesar de sus logros, la vida de Salomón no estuvo exenta de desafíos. Su pasión por las mujeres extranjeras y las influencias culturales que éstas traían comenzaron a nublar su juicio, llevándolo a desviarse de los mandamientos divinos. La historia de Salomón es una narrativa rica en lecciones sobre el poder, la sabiduría y la fragilidad humana. Su vida ejemplifica cómo la guía divina puede llevar a grandes logros, pero también cómo las debilidades personales pueden conducir a la caída. A través de sus escritos, como Proverbios, Eclesiastés y Cantares, Salomón dejó un legado de sabiduría que sigue inspirando a generaciones, recordándonos la importancia de mantener la fe y la humildad en el camino del liderazgo y la vida. Las alianzas y el auge de un imperio. Las alianzas matrimoniales de Salomón fueron más que simples uniones personales, fueron estrategias políticas meticulosamente orquestadas que consolidaron su poder y expandieron la influencia de Israel. Con 700 esposas y 300 concubinas provenientes de diversas naciones, cada matrimonio representaba una alianza con reinos vecinos, fortaleciendo la posición de Salomón en el panorama geopolítico de la época. Desde princesas de Egipto hasta damas de Moab, cada esposa traía consigo no solo su cultura y tradiciones, sino también valiosos recursos y conocimientos que beneficiaban al reino. Estas alianzas permitieron a Israel establecer relaciones comerciales robustas, acceder a nuevas tecnologías y fortalecer sus fronteras contra posibles invasores.
La diversidad cultural en el palacio de Salomón enriqueció la vida en Israel, fomentando un intercambio de ideas que impulsó el desarrollo económico y cultural del reino. La reina de Saba, una de las figuras más destacadas que visitó a Salomón, es un ejemplo emblemático de estas alianzas. Intrigada por los relatos de la sabiduría y la prosperidad de Salomón, emprendió un viaje épico para conocer al rey en persona. Su encuentro no solo fortaleció los lazos entre Israel y Shebe, sino que también demostró la capacidad de Salomón para atraer a líderes poderosos y aprender de sus culturas. Según un Reyes 10:6, la reina de Saba dijo: «Verdad es lo que oí acerca de tus cosas, y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto la verdad de tu grandeza». Sin embargo, estas alianzas también trajeron desafíos. La presencia de dioses extranjeros y prácticas religiosas ajenas comenzaba a infiltrarse en la fe monoteísta de Israel. Cada esposa traía consigo sus propios dioses y rituales, lo que ponía a prueba la pureza de la adoración a Jehová. Esta influencia externa se convirtió en una espada de doble filo, ya que, aunque fortalecía las alianzas políticas, también erosionaba la cohesión espiritual del pueblo de Israel. La Biblia advierte sobre los peligros de tales influencias en Deuteronomio 7:3-4, «No harás alianza con ellos, no les servirás ni ellos te servirán a ti, porque abominación es a Jehová tu Dios lo que ellos sirven a sus dioses». A pesar de estas advertencias, Salomón, atrapado en la red de sus alianzas matrimoniales, permitió que su corazón se desvíe de los mandamientos divinos, priorizando las relaciones políticas sobre la fidelidad espiritual. El auge de Salomón como un imperio próspero y poderoso no puede ser subestimado. Bajo su reinado, Israel alcanzó una era dorada de paz y prosperidad, con una economía floreciente y una infraestructura monumental. La construcción del Templo de Jerusalén y su majestuoso palacio son testimonios tangibles de su grandeza. Estos proyectos no solo sirvieron como símbolos de devoción religiosa y poderío político, sino que también emplearon a miles de trabajadores, promoviendo la economía local y fortaleciendo el sentido de identidad nacional. No obstante, las alianzas que una vez consolidaron su imperio también plantaron las semillas de su futura caída. La idolatría introducida por sus esposas y las influencias culturales externas comenzaron a corroer la integridad espiritual de Salomón. Proverbios 2:12 nos recuerda: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Este verso encapsula la trampa en la que Salomón cayó, persiguiendo la sabiduría y la riqueza sin mantener una devoción inquebrantable a Dios. La historia de Salomón nos enseña que las alianzas y las relaciones son herramientas poderosas en la construcción de un imperio, pero también pueden ser fuentes de vulnerabilidad si no se manejan con sabiduría y discernimiento. Su vida es un equilibrio delicado entre la grandeza lograda a través de alianzas estratégicas y la fragilidad introducida por compromisos espirituales. En resumen, las alianzas matrimoniales de Salomón fueron fundamentales para el auge de Israel como una potencia regional. Estas uniones fortalecieron su reino, promovieron el desarrollo cultural y económico, y establecieron relaciones duraderas con otras naciones. Sin embargo, también introdujeron desafíos espirituales que eventualmente contribuyeron a su caída. La historia de Salomón es una lección atemporal sobre la importancia de equilibrar las ambiciones políticas con la fidelidad espiritual, recordándonos que el verdadero liderazgo requiere tanto sabiduría divina como prudencia humana. La construcción del templo y el palacio. La grandeza de Salomón no solo se reflejaba en su sabiduría y alianzas políticas, sino también en sus impresionantes obras arquitectónicas que dejaron una huella imborrable en la historia de Israel. La construcción del Templo de Jerusalén y su majestuoso palacio fueron proyectos monumentales que simbolizaban la devoción religiosa y el poderío del reino. Desde el inicio de su reinado, Salomón se propuso erigir una casa para Jehová, el Dios de Israel, cumpliendo así la promesa hecha por su padre, David. En un Reyes 5:5, Salomón declara: «Construiré una casa a Jehová mi Dios, como el Señor habló a David mi padre». Este templo no solo serviría como lugar de adoración, sino también como un símbolo de la unidad y la fe del pueblo de Israel. Para llevar a cabo esta ambiciosa tarea, Salomón estableció una alianza estratégica con Hiram, el rey de Tiro, conocido por su destreza en la construcción y su acceso a recursos naturales valiosos. Hiram proporcionó madera de cedro y ciprés de alta calidad, además de artesanos expertos que contribuyeron con su habilidad y conocimiento.
Esta colaboración no solo aseguró la excelencia en la construcción del templo, sino que también fortaleció las relaciones comerciales y políticas entre Israel y Tiro. La edificación del Templo de Jerusalén tomó 7 años, durante los cuales Salomón supervisó cada detalle con meticulosa precisión. El templo medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto, según un Reyes 6, 2. Los muros estaban revestidos con madera de cedro, y el interior estaba adornado con oro puro, creando un ambiente sagrado de incomparable esplendor. Cada ornamento y decoración seguía las instrucciones divinas, reflejando la reverencia y la devoción de Salomón hacia Dios. Paralelamente, Salomón emprendió la construcción de su propio palacio, una obra maestra arquitectónica que simbolizaba su poder y riqueza. El Palacio de Salomón, completado en 13 años, contaba con salas espaciosas, columnas imponentes y jardines exuberantes. Cada rincón del palacio estaba diseñado para impresionar y consolidar su dominio, utilizando piedras preciosas y materiales finos que destacaban la opulencia del reino. La construcción del templo y el palacio no solo transformó el paisaje físico de Jerusalén, sino que también tuvo un impacto profundo en la economía y la cultura de Israel. Miles de trabajadores fueron empleados en estos proyectos, promoviendo el desarrollo económico y fortaleciendo el sentido de identidad nacional. Además, la presencia del templo atrajo a peregrinos y visitantes de diversas naciones, consolidando a Jerusalén como un centro espiritual y cultural de gran relevancia. Sin embargo, estos proyectos también representaron un desafío para Salomón. La magnitud y el costo de la construcción exigieron una gestión eficiente de los recursos y una planificación cuidadosa para evitar el descontento del pueblo. A pesar de estos desafíos, la determinación de Salomón y su fe inquebrantable en Dios le permitieron superar las dificultades, culminando en la realización de sus visiones arquitectónicas. El Templo de Jerusalén se convirtió en el corazón espiritual de Israel, un lugar donde el pueblo podía reunirse para adorar a Dios y fortalecer su fe. En 2 Crónicas 7, 1, 2, se describe la dedicación del templo, y aconteció al terminar Salomón de hacer el templo, que la nube cubrió el templo de Jehová, y la gloria de Jehová llenó el templo. Y llamó Salomón al nombre de Jehová el Dios de Israel, diciendo, por cuanto mi Dios ha habitado entre los hijos de Israel para siempre, no he de intentar levantar otro templo. Este acto de dedicación simbolizaba la entrega total de Salomón a Dios y su compromiso de mantener la santidad del templo como un lugar sagrado. Por otro lado, el palacio de Salomón servía como el epicentro de la administración y la política del reino. Era un lugar donde se tomaban decisiones cruciales, se forjaban alianzas y se resolvían disputas. La magnificencia del palacio reflejaba la estabilidad y el orden del reino, proyectando una imagen de poder y autoridad que imponía respeto tanto dentro como fuera de Israel. La construcción del templo y el palacio también dejó un legado cultural duradero. Las obras arquitectónicas de Salomón inspiraron a generaciones futuras, estableciendo estándares de magnificencia y devoción que influirían en la arquitectura religiosa y real en los siglos venideros. Además, estos proyectos fomentaron un sentido de orgullo y pertenencia entre el pueblo de Israel, fortaleciendo su identidad como nación elegida por Dios. En resumen, la construcción del Templo de Jerusalén y el Palacio de Salomón fueron logros extraordinarios que consolidaron su legado como uno de los monarcas más influyentes de la historia bíblica. Estos proyectos no solo demostraron su capacidad para liderar y organizar a gran escala, sino que también reflejaron su profunda fe y devoción a Dios. La grandeza de Salomón, manifestada en estas obras, sigue siendo un testimonio de su sabiduría y su dedicación, recordándonos la importancia de la fe y la visión en la construcción de un legado duradero, la sabiduría en acción, el juicio de las 2 mujeres. Un día, la reputación de Salomón como el rey más sabio de Israel alcanzó nuevas alturas cuando 2 mujeres llegaron ante él, cada una clamando ser la madre de un mismo bebé. La sala del trono estaba llena de tensión mientras ambas mujeres presentaban sus argumentos con lágrimas en los ojos y voces entrecortadas. Cada una relataba su versión de los hechos, buscando justicia y el reconocimiento de su maternidad. Salomón, con la sabiduría que Dios le había otorgado, escuchó atentamente a ambas mujeres. Con una mirada penetrante y una voz firme, el rey pronunció una sentencia que dejó a todos los presentes atónitos: traedme una espada, partied el niño vivo y dad la mitad a cada una de vosotras. Un silencio sepulcral invadió la sala mientras todos contenían la respiración ante la impactante propuesta del rey. En ese momento,
la verdadera madre del niño, movida por un amor incondicional y el deseo de salvar la vida de su hijo, exclamó con el corazón desgarrado: «Dame el niño vivo y no lo mates». En cambio, la otra mujer, mostrando una frialdad inquietante, aceptó la división del bebé. Fue entonces cuando Salomón reveló su veredicto final: «Dada, no lo mates. Ella es su madre». La decisión de Salomón no solo desmanteló la disputa, sino que también demostró una comprensión profunda de la naturaleza humana. Reconociendo el verdadero amor maternal, Salomón protegió la vida del inocente y desmascaró la falta de empatía de la impostora. Este juicio extraordinario se extendió rápidamente por todo el reino, y el pueblo de Israel quedó maravillado ante la sabiduría divina que residía en su rey. Este episodio se convierte en un testimonio perdurable de la capacidad de Salomón para administrar justicia con perspicacia y compasión. Su habilidad para discernir la verdad no solo consolidó su reinado, sino que también ganó el respeto y la admiración de su pueblo. La Biblia relata este evento en 1 Reyes 3, 16-28, destacando cómo la sabiduría de Salomón superó incluso las pruebas más difíciles. El juicio de las dos mujeres no solo mostró la sabiduría de Salomón, sino también su capacidad para comprender y valorar el amor verdadero sobre la ambición y la falsedad. Este acto de justicia reforzó la fe del pueblo en su líder y en la guía divina que le había sido concedida. La historia resalta la importancia de la sabiduría y la justicia en el liderazgo, recordándonos que un verdadero líder no solo posee conocimiento, sino también un corazón compasivo. Además, este evento subraya la influencia de la sabiduría divina en las decisiones humanas. Salomón, al solicitar sabiduría en lugar de riquezas o poder, demostró su compromiso de gobernar con justicia y equidad. Este enfoque no solo benefició a Israel durante su reinado, sino que también estableció un estándar de liderazgo que perduraría a través de las generaciones. El impacto de este juicio trascendió su tiempo, convirtiéndose en una lección atemporal sobre la verdadera esencia de la maternidad y la justicia. La habilidad de Salomón para resolver conflictos complejos con gracia y entendimiento es un ejemplo inspirador para líderes y personas de todas las épocas. Nos enseña que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de discernir el bien del mal y de actuar con compasión en situaciones difíciles. En resumen, el juicio de las dos mujeres es una de las demostraciones más emblemáticas de la sabiduría de Salomón. Este evento no solo consolidó su reputación como un rey justo y sabio, sino que también dejó una lección invaluable sobre el poder de la compasión y el discernimiento en la administración de la justicia. La historia de Salomón nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de liderar con sabiduría y corazón, equilibrando el conocimiento con la empatía para crear un liderazgo justo y respetado. La caída de un rey, idolatría y desobediencia. A pesar de sus innumerables logros y de la sabiduría que lo distinguió, la vida de Salomón no estuvo exenta de debilidades que eventualmente lo llevaron a su caída. Su vasto imperio, construido sobre la base de alianzas estratégicas y una fe sólida, comenzó a resquebrajarse cuando sus decisiones personales comenzaron a desviar su corazón de los mandamientos divinos. Salomón, en su afán de fortalecer su reino y mantener alianzas políticas, contrajo matrimonio con 700 mujeres y tomó a 300 concubinas provenientes de diversas naciones. Estas esposas no solo representaban alianzas políticas, sino que también introducían nuevas culturas y religiones en Israel. Princesas de Egipto, damas de Moab, mujeres de Amón y de Idem traían consigo sus propios dioses y prácticas religiosas, lo que puso a prueba la fidelidad monoteísta del pueblo de Israel. La diversidad cultural en el palacio de Salomón, aunque enriquecedora en muchos aspectos, también sembró las semillas de la idolatría. La Biblia relata en 1 Reyes 11, 1-8 cómo las esposas extranjeras de Salomón comenzaron a influir en él para que adorara a sus dioses. Y la causa de su iniquidad fue su fornicación con las mujeres extranjeras, las cuales le amotinaron a seguir a otros dioses, y se inclinaron a Baal y a Astarte, y al dios de Sidón, Ashtoreth. Este alejamiento de los mandamientos de Dios fue una violación directa de lo que había solicitado Salomón en su búsqueda de sabiduría. En lugar de mantenerse firme en su devoción, permitió que las influencias externas erosionaran su fe. La idolatría de Salomón tuvo consecuencias devastadoras para su reinado y para el futuro de Israel. Dios, al ver el corazón descarriado de Salomón, expresó su descontento y emitió un juicio que cambiaría el curso de la historia de Israel.
por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto ni mis mandamientos que yo te he mandado, te castigaré con espada, y quitaré el reino de tu mano, y lo daré a tu siervo. 1 Reyes 11, 9. Este decreto divino presagiaba la división del reino que se materializaría después de la muerte de Salomón. La desobediencia de Salomón no solo afectó su relación personal con Dios, sino que también debilitó la cohesión espiritual y política del reino. La idolatría introducida por sus esposas creó tensiones internas y fomentó la discordia entre las tribus de Israel. La influencia de dioses extranjeros llevó a prácticas religiosas que contradecían la fe monoteísta, minando la unidad y la fortaleza del pueblo. Uno de los efectos más significativos de la idolatría de Salomón fue la fragmentación del reino. Jeroboam, un oficial de confianza y amigo de Salomón, fue ungido en secreto por él. Profeta Ahías para gobernar sobre 10 tribus de Israel. Toma 10 partes para ti, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. 1 Reyes 11 y 11. Este acto de rebelión y la posterior división de Israel en el reino del norte y el reino del sur fueron el cumplimiento del juicio divino contra Salomón. La caída de Salomón es una lección poderosa sobre los peligros de la desobediencia y la idolatría. A pesar de su sabiduría y sus éxitos, sus debilidades personales llevaron al colapso de su legado y a la fragmentación de un reino que una vez fue unificado y próspero. Este episodio resalta la importancia de mantener la fidelidad a los principios divinos, incluso en medio del poder y la riqueza. Además, la historia de Salomón subraya la fragilidad humana y cómo las tentaciones pueden afectar incluso a los más sabios y poderosos. Su caída no solo tuvo repercusiones inmediatas, sino que también dejó una marca duradera en la historia de Israel, sirviendo como una advertencia para futuras generaciones sobre los peligros de desviarse del camino recto. En conclusión, la idolatría y la desobediencia de Salomón fueron los catalizadores de su caída y de la división del reino de Israel. A pesar de sus logros y de la sabiduría que lo caracterizó, sus decisiones personales lo llevaron a apartarse de los mandamientos divinos, resultando en un legado de advertencia sobre la importancia de la fidelidad y la humildad en el liderazgo. La historia de Salomón nos enseña que la verdadera grandeza no reside solo en la sabiduría y el poder, sino también en la capacidad de mantener un corazón fiel y obediente a Dios. La vida de Salomón es una narrativa compleja y multifacética que ofrece valiosas lecciones sobre el poder, la sabiduría, la fe y la fragilidad humana. Desde sus inicios como un joven destinado a liderar Israel, pasando por sus notables logros como la construcción del templo y su famoso juicio, hasta su caída final debido a la idolatría y la desobediencia, Salomón encarna tanto la grandeza como las debilidades inherentes al liderazgo humano. Salomón fue un monarca cuya sabiduría fue directamente otorgada por Dios, permitiéndole gobernar con justicia y discernimiento. Su capacidad para resolver disputas complejas, como el caso de las dos mujeres que clamaban ser la madre de un mismo niño, no solo consolidó su reputación como el rey más sabio, sino que también fortaleció la confianza y el respeto de su pueblo en su liderazgo. Este episodio, relatado en 1 Reyes 3, 16-28, destaca cómo la verdadera sabiduría reside en comprender y valorar el amor y la compasión sobre la ambición y la falsedad. Además de su sabiduría judicial, Salomón fue un visionario constructor. La edificación del Templo de Jerusalén y su majestuoso palacio no solo simbolizaron su devoción religiosa, sino que también demostraron su capacidad para liderar proyectos a gran escala que beneficiaron tanto a su reino como a su pueblo. Estos proyectos, descritos en detalle en 1 Reyes 6 y 1 Reyes 7, reflejaron una combinación de fe, habilidad organizativa y colaboración internacional, particularmente con el rey Hiram de Tiro. La magnificencia de estas construcciones dejó un legado tangible que perduraría a lo largo de los siglos, sirviendo como un recordatorio de la grandeza que se puede alcanzar cuando se combina la sabiduría divina con la diligencia humana. Sin embargo, la historia de Salomón también es una advertencia sobre los peligros de las debilidades personales y las influencias externas. Su deseo de alianzas matrimoniales con mujeres de diversas naciones, aunque estratégicamente beneficiosas, introdujo prácticas y deidades extranjeras que desafiaron la fe monoteísta de Israel. Este desvío de los mandamientos divinos, como se relata en 1 Reyes 11, 1-8, marcó el comienzo de su caída. La idolatría no solo erosionó su relación con Dios, sino que también sembró la discordia y la división dentro de su propio reino, cumpliendo así el juicio divino de dividir el reino después de su muerte.
La desobediencia de Salomón y su alejamiento de la fe pura tuvieron repercusiones profundas y duraderas. La fragmentación del reino bajo el liderazgo de Roboam y la formación de las 10 tribus de Israel son testamentos de cómo las decisiones personales pueden impactar el destino colectivo de una nación. Este desenlace subraya la importancia de mantener la fidelidad y la humildad, recordándonos que incluso los más sabios y poderosos no están exentos de caer si se apartan de los principios divinos. A pesar de sus errores, el legado de Salomón perdura a través de sus escritos bíblicos, como Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que continúan ofreciendo sabiduría y reflexión profunda sobre la vida, el amor y la fe. Estos textos literarios son testamentos de su comprensión profunda de la naturaleza humana y su búsqueda constante de significado y propósito. La obra de Salomón nos enseña que la verdadera grandeza no solo reside en el conocimiento y el poder, sino también en la capacidad de mantener un corazón fiel y obediente a Dios. En última instancia, la historia de Salomón es una lección sobre el equilibrio entre la sabiduría divina y las debilidades humanas. Nos recuerda que la verdadera prosperidad y liderazgo efectivo requieren no solo inteligencia y habilidades estratégicas, sino también una devoción inquebrantable y una humildad constante. La vida de Salomón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a buscar siempre la guía divina para mantenernos en el camino correcto, evitando las tentaciones que pueden desviar nuestro propósito y nuestra fe. La vida de Salomón nos ofrece una rica fuente de enseñanza sobre cómo el poder y la sabiduría pueden coexistir con las vulnerabilidades humanas. Su historia nos insta a buscar siempre la sabiduría divina y a mantenernos fieles a nuestros principios, independientemente de las tentaciones y desafíos que enfrentemos. Al compartir este relato, podemos inspirar a otros a aprender de sus logros y errores, promoviendo una comprensión más profunda de lo que significa liderar con integridad y fe.